Hola y ¿cómo están? Muchas bendiciones, espero que se encuentren muy bien y que el devocional del día de hoy pueda serles de utilidad. Este es el tercer devocional en nuestra serie Crecimiento Espiritual y el tema para nuestro devocional es dominio propio y paciencia. En el primer capítulo de esta segunda carta que el apóstol Pedro nos escribe, nos da varias características que nos ayudan a cada uno de nosotros no solamente a aumentar nuestra fe en Jesucristo, sino también a formar un carácter, el carácter que puede identificarnos en este mundo. Las primeras dos cosas que es nuestra excelencia moral, como lo vimos en el segundo devocional, y el conocimiento, que es vivir en acorde a lo que conocemos, según lo dice en 2 de Pedro 1:5, son cosas muy importantes, son cosas muy útiles. Y esto nos ayudan a establecer o forjar un carácter muy estable. Ahora, el siguiente atributo que nos muestra el apóstol Pedro para agregar a nuestra fe es el dominio propio. Y esto del dominio propio tiene que ver con no ceder a las cosas que algunas veces vienen a nuestra vida, incluyendo también el pecado. Tenemos nosotros, en base al dominio propio, que elegir entre lo que es ya sea el pecar o ya sea la santidad. Y nosotros podemos decir, no voy a ceder a este pecado. A veces implica que debemos de guardarnos puros para el Señor y decir, no voy a manchar la pureza que tengo para mi Dios. No necesitamos tener un postre quizás cada vez que comemos. No necesitamos tener que enojarnos cada vez que conversamos con alguien. No necesitamos tener que maldecir a alguien cada vez que nos enojamos. Tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener dominio propio controlado y saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Saber identificar en base a un carácter establecido que nuestro crecimiento espiritual también nos ayudará a saber apartarnos de ciertos lugares o de ciertas personas por las consecuencias graves que nos puede venir. Usted y yo, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer algo de acuerdo a nuestro antojo natural, entonces tenemos que recordar que no tenemos que comportarnos como un loco con muchas cosas por hacer y sin tener dominio propio y sin poder ponerle fin al asunto. No, tenemos que saber lo que vamos a hacer y pensar muy bien en lo que vamos a realizar. Si usted lee la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 6, se dará cuenta de las maravillosas palabras que hay allí, pues Pedro mencionó paciencia. Y mire usted cómo se unen estos dos atributos. El dominio propio no cede y la paciencia no se rinde. ¿Se da cuenta? En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 6, aparecen también estos atributos, el dominio propio y la paciencia. Por un lado, el dominio propio, se lo vuelvo a repetir, no cede y la paciencia no se rinde. Aquellos que pasan su vida cediendo a todo serán finalmente quienes se den por vencidos. Cuanto más nosotros nos rendimos en cosas pequeñas, más fácil va a ser para nosotros darnos por vencido cuando lleguen las cosas duras. Hebreos 12:1 nos recuerda que tenemos una gran carrera por seguir a la vista de muchos testigos y debemos de tener mucho cuidado de no caer en la cobardía o apartarnos de lo que verdaderamente se tiene que hacer. Algunas veces nos apartamos de lo que tenemos que hacer y hacemos lo que no tenemos que hacer. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. En la vida vamos a encontrar muchos problemas, enfermedades, personas malas, una mala inversión, una mala decisión, cosas equivocadas. La vida es así. No sabemos cómo se va a hacer, no sabemos cómo va a terminar, pero no debemos de rendirnos. Y a esto le quisiera pedir que usted lea en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Creo que le será de mucha utilidad leer ese texto.
Creo que nosotros queremos ser personas que caminen con Dios de tal manera que podamos decir: Señor, queremos que refines nuestros deseos. ¿Qué dice nuestro corazón? ¿Qué necesito realmente en mi alma? ¿Qué estoy buscando realmente? Quiero que tú me ayudes, oh Dios, a poder agregar a mi fe el dominio propio y la paciencia. Si ya le hemos agregado la bondad y el conocimiento, entonces necesitamos el dominio propio y también la paciencia, estimados oyentes. Recuérdese, si no cedemos, tendremos una mejor oportunidad de no rendirnos. Así que no se rinda, no se dé por vencido. No sabemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros al pasar las situaciones difíciles. Y estoy seguro que Dios tiene cosas maravillosas para todos nosotros, pues sus promesas y la corona de vida, de justicia, de vencedor, es para los que lleguen hasta el final. La Iglesia de Cristo les saluda y este es el tercer devocional en nuestra serie Crecimiento Espiritual. El tema: dominio propio y paciencia. Bendiciones.